Este programa ha tenido acceso en exclusiva a nuevos audios de uno de los magistrados del Supremo que ha condenado a Álvaro García Ortiz. Audios grabados durante la semana de deliberaciones en un curso del Colegio de Abogados de Madrid que ejerce la acusación, una de las acusaciones, contra el fiscal general del Estado. Así concluía el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo su intervención en un curso del Colegio de Abogados de Madrid. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia del fiscal. Faltaban 2 días para que se hiciese público el fallo. En esos cursos habituales y exentos del régimen de incompatibilidades intervinieron además los magistrados del Moral y Juan Ramón Verdugo. Son parte del tribunal que ha condenado a García Ortiz. 19 de noviembre, 24 horas para conocer el fallo. El magistrado Verdugo, en una charla informal con los alumnos, decía esto. ¿Les basta solo con Aún no se conocía que la ponencia absolutoria de Susana Polo sería rechazada, tampoco que la sentencia la redactaría Rieta. Hasta en 2 ocasiones más, Verdugo hizo referencia al caso que había enjuiciado, una dentro del aula. De hecho, es práctica habitual que se dé también un margen a las partes para que pidan pruebas. De hecho, si ustedes siguieron el juicio del fiscal general, se propusieron 10, 12 o 13 cuestiones previas que sobre todo cuestionaban la legalidad de algunas pruebas, del registro, de las intenciones telefónicas, de la imparcialidad de juez y tutor, en fin. Son estas cuestiones que antes no tenían acceso cuando era sumario ordinario, ahora ya se ha generalizado su posibilidad. Y de nuevo, en una charla distendida con los alumnos. Además, quieren decir que les llega la diferencia entre deliberación y deliberación. 2 semanas después de conocer la condena, Le preguntaron si, como él decía, les bastaba el fin de semana para reflexionar. La pregunta a esta hora, magistrado, es si un juez que estaba en ese momento encausando al fiscal general del Estado, en las jornadas de deliberación, en un curso con unos alumnos, podría aludir a ciertos detalles del caso que hasta ahora no conocíamos, como que se habían dado el fin de semana para reflexionar. Para respetar a una institución se tienen que hacer respetar los miembros que la componen. Y desde luego, en medio de una deliberación, no puedes ni debes hablar de lo que es objeto de la deliberación más que en el foro de la deliberación, es decir, entre los propios componentes del tribunal. Por tanto, cualquier referencia que se haga, sea de un carácter u otro, está mal hecha y es contraria a la ley, porque son secretas las deliberaciones. Yo no quiero meterme en el contenido de los audios, pero si esos audios son reales, pues la verdad es que... No, pero quiero decir que si dicen lo que dicen y se oye lo que se oye, pues cuando menos es una actitud bastante criticable en medio de una deliberación, además en un caso que se ha calificado por todas las instancias como histórico, como trascendente, y deberían de haber tenido mucho más cuidado, sobre todo cuando después se publicita el fallo antes del contenido de la sentencia, y deberían de no tomarse a broma o a chanza lo que estaban haciendo, porque puede comprometer la imparcialidad, desde luego. Y nunca, ya lo he dicho en alguna ocasión, sabremos cuando salga la sentencia qué razonamientos han sido anteriores o posteriores al fallo. Nunca lo sabremos. Tenemos la libertad de decir, bueno, se acomoda la sentencia a el fallo que ya se había publicado antes. En fin, todo muy desagradable y desde luego criticable. Si lo más llamativo de todo esto es que estén ahí,
quiero decir que es que el gran error de partida es que no deberían estar ahí. Hay una gran discusión, y la semana pasada hubo mucha discusión por el hecho de que se den unos cursos, ya el hecho en sí de ir en esa semana, en ese momento, cuando todo el país, bueno, estoy exagerando, pero todo el país al que le interesa, desde luego el mundo político, sin ninguna duda, y mucha gente, hay muchísima gente pendiente, desde luego todos los medios de comunicación, toda la gente más o menos interesada en el mundo político, estábamos pendientes de esa deliberación, y en ese momento ellos entienden, y es lo que a mí me llama muchísimo la atención para entender cómo funciona su propia disciplina, su propia dinámica interna, ellos entienden que no tienen que decirle al Colegio de Abogados, bueno, lo siento, pero este año comprenderéis que o lo retrasáis, o lo hacemos más adelante, o lo hacemos, o cambiamos de fecha, o algo, o 3 magistrados que están deliberando esto, pues este año, que habitualmente hacemos estos cursos, este año no podemos ir. Porque es que yo no entiendo eso, no entiendo cómo no existe esa autocontención de decir, bueno, nos está mirando todo el mundo. Es una sentencia súper polémica. Hay una tensión con este asunto máxima, el presidente del gobierno, tensión con el Supremo, lo sabemos. Y en ese momento vamos a ir a este sitio a exponernos, a hablar de esto con alumnos, además con uno de los principales impulsores de la causa. En fin, a mí me parece que no acabo de entender por qué los magistrados no hacen para autocontenerse. Da idea de la falta de control que existe sobre las decisiones de la propia Sala Segunda. Es decir, la Sala Segunda en sí misma es la última instancia, no hay posibilidad de que alguien le critique dentro del nivel jurisdiccional que eso está bien o está mal, pero que evidentemente afecta a la apariencia de imparcialidad y genera una indefensión también por parte del propio afectado, del propio fiscal general, afecta a su tutela judicial efectiva, afecta también a la indefensión. Es decir, se están generando unos espacios que pueden determinar la propia nulidad de esa sentencia. Insisto, son aspectos muy graves. Nunca, al menos que supiéramos, se habían producido esta situación y como bien dices, era muy fácil. Un compañero te sustituye o se aplaza el desarrollo de esas conferencias y ya está. Pero es la sensación de impunidad, de que nadie puede decir nada y que quien lo diga o lo decimos se corre el riesgo de que la sanción sea mayor, ¿no? Entonces, eso está ahí, esa es la gravedad de esa falta de instancia que pueda corregir esos comportamientos. Pero a quien consultar, ¿no? Porque es que decía, oiga, esto lo podemos hacer, no lo podemos hacer, claro, lo deciden ellos. Pero una vez en el curso, yo no sé si os llama la atención, Pablo, en fin, la forma de expresarse que tienen estos magistrados al hablar en concreto del caso que ellos mismos están juzgando en los días en los que deben estar deliberando. A ver, es verdad que el curso resta crédito a la imparcialidad del Tribunal Supremo. Yo eso no lo veo. Vamos a centrarnos en las declaraciones. No lo veo, pero vamos a esperar, como bien decía también el magistrado las declaraciones, Baltasar Garzón, a la sentencia. Vamos a centrarnos en las declaraciones de estos audios que estamos emitiendo en este programa en exclusiva sobre uno de los magistrados que juzgó y condenó al fiscal general del Estado, donde dice en un curso, en esos días en los que estaban de deliberaciones, hay 3 magistrados que participaron en un curso, a uno de ellos ya le escuchamos la semana pasada, a otro de ellos, 24 horas antes de emitir el fallo, dio un detalle que hasta ahora no conocíamos, que era que se habían dado el fin de semana de reflexión, y otro detalle que dice a los abogados que van a ese curso, pueden decir que les he dado la conferencia entre deliberación y deliberación. Antón Losada, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿A ti esto qué te parece, Antón? Bueno, a mí me parece que, por lo menos cuando yo estudiaba Derecho aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, me insistía mucho en que la justicia tenía que mantener en todo momento la apariencia, al menos la apariencia de imparcialidad. De hecho, se suele representar a la justicia desde el siglo XVI con una venda a los ojos, no tanto porque sea ciega, sino porque se le pide que mire a los hechos y no a las personas. Cuanto más vamos sabiendo, parece que en este caso una parte importante, la mayoría del tribunal, no solo no miraba los hechos y miraba exclusivamente a la persona del
fiscal general no solo no tenía los ojos vendados, sino que tenía la vista muy graduada y visión muy de túnel, muy centrada en la figura del fiscal general. Os estaba escuchando ahora decir que es normal participar en estos cursos. Hombre, el curso no creo que fuera sobre el juicio al fiscal general. Y la pregunta es, ¿qué hacen magistrados que están presidiendo un tribunal revelando detalles de un juicio que todavía no ha sido resuelto en un curso del Colegio Profesional de Abogados? Me da igual que sea el fiscal general, me da igual que fuera otro caso, que no afectara al fiscal general, que estuvieran... La gravedad de este asunto es andar revelando detalles sobre un juicio que todavía no está resuelto y no es en un ámbito privado. Yo cuando doy clases en la Universidad de Santiago no estoy en un ámbito privado. No estoy en un hecho privado con mi familia en una cena de Navidad. Estoy dando clases en la Universidad de Santiago de Compostela. Todo lo que diga allí tiene consecuencias y se me hace responsable de lo que digo ahí. Tenemos múltiples casos de profesores que han tenido que pagar por las cosas que decían en el aula y en muchos casos merecidamente. Esto no es un ámbito privado. Esto es un curso oficial en el Colegio de Abogados, dado por magistrados del Tribunal Supremo que son mayores de edad y saben perfectamente lo que están diciendo y lo que están haciendo. Y, corregidme si me equivoco, el curso no era sobre el juicio al fiscal general del Estado. No, era un curso sobre casación y sobre todas aquellas dudas que, en fin, pueden tener los abogados que quieren apuntarse a ese curso para especializarse, digamos, en el turno de oficio. Es decir, no había nada que pudiese, digamos, justificar que se usase para hablar de este asunto el caso del fiscal general del Estado. 2 de los audios han sido captados mientras estaba hablando con los alumnos. Otro de ellos usa en su ponencia, en su charla, el caso del fiscal general del Estado para hablar del reproche que se hace a algunos. Que no está resuelto todavía. No. Un caso que todavía, insisto, no está resuelto. Es que a mí me parece de una excepcional gravedad. No hablo tanto en términos penales como en términos de cómo debe funcionar la justicia de un país. ¿Qué hace? Insisto, porque lo acabáis de decir vosotros, no es un curso clandestino, es un curso oficial. Es un curso oficial del Colegio de Abogados, donde se están tratando otros temas que no tienen absolutamente nada que ver con el juicio al fiscal general del Estado. ¿Qué hace un magistrado que todavía no ha resuelto, miembro de un tribunal que todavía no ha resuelto el asunto, dando detalles sobre la deliberación y sobre el contenido del asunto? Y no hablemos ya del tono en el que se ha expresado, tanto en estas grabaciones como en las grabaciones que conocimos la semana pasada. Esa es la seriedad que se espera de un magistrado del Tribunal Supremo. Así es como se enfocan los temas. Es que, insisto, a mí sí me da igual que sea el fiscal general del Estado. Es que si fuera yo la persona que estuviera siendo juzgado, me inquietaría profundamente que los magistrados de mi tribunal se dedicaran a hacer chascarrillos y se dedicaran a hacer chistecitos en corrillos con alumnos sobre mi caso, sobre mi asunto, el asunto que ellos están juzgando. ¿Y se refirió a usted, magistrado? Pero ya se lo cuento luego. Sí, bueno, no, yo quería hacer una puntualización en lo que estaba diciendo Antón Losada y lo que estábamos hablando aquí. La cuestión, yo no digo la imparcialidad, es la apariencia de imparcialidad, que es lo que la sociedad en general podemos percibir al respecto. Eso por una parte. Por otra parte es que a día de hoy seguimos sin sentencia. 2 semanas lo cual después. Es muy grave. El tercer caso, que no es un recurso de casación, que parece ser que era sobre lo que se hablaba, sino que es un juicio en única instancia y por tanto pendiente. Y además, según ese audio, se dan el fin de semana para deliberar, quiere decir que estaban en medio de esa y que el resultado de ese fin de semana fue el 20 de noviembre, es decir, el fallo condenatorio. Por tanto, la cadencia y la concatenación de esas afirmaciones del curso y de la deliberación tienen una trascendencia especial en cuanto a la apariencia de imparcialidad, que queda rota. A mí lo que me parece grave de estas últimas informaciones que estamos valorando hoy es que hablan efectivamente de 2 palabras que hemos dicho todo el rato, que es impunidad y la falta de apariencia de imparcialidad. Y la idea además de que da igual.
Porque claro, decía Pablo con razón, este tipo de cosas normalmente no se hacen públicas, ¿no? Pero claro, ellos saben que los chavales tienen, o no tan chavales, los abogados tienen móviles. O sea, la exposición, la posibilidad de que esto trascendiera era mayúscula, era mayúscula. ¿Y por qué no importa? ¿Y por qué no hay miedo? ¿Y por qué no hay cierta prudencia, no? Uno hablaría de prudencia incluso. Pues porque parece ser que esto pues viene a ser habitual, que este tipo de cursos no son ilegales, que este tipo de incompatibilidades existen, que alguien que te ha dirigido la tesis pues luego es juez en un sitio en el que tú eres abogado principal, que ocurren estas cosas y que el Consejo General del Poder Judicial no tiene nada que decir y que además parece como que hay un apagón informativo sobre esto, como nos pasaba en otras épocas con el rey Juan Carlos, que había cosas que no mirábamos, que no denunciábamos, que no se veían, porque no sé, eran como determinadas cosas donde no había que mirar, y hago también un mea culpa con respecto a lo que pasa mediáticamente, ¿no? Al final, cuando el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial es tan omnímodo, también los medios yo creo que se callan cosas. Y nos vemos ahora con que algo que parece que es normal, que nos están contando que dónde está el problema, pues de repente todos nos echamos las manos a la cabeza, porque claro que hay un problema. Claro que hay un problema. ¿Dónde está la apariencia de imparcialidad? ¿Cómo podemos creer que no hay cierto conchabeo? Cuando estamos hablando de abogados, tesis que te dirijo, para que se hagan la idea en casa, cuando alguien te dirige una tesis, no puede participar en ningún concurso en el que tú estés, no puede participar en nada que tenga que ver contigo porque hay una relación personal. Entonces, ¿cómo puede alguien en un tribunal estar ahí juzgando a alguien cuando el abogado principal fue a quien le dirigió la tesis? O sea, son cosas que son inadmisibles y que, sin embargo, parece ser que son normales y que los que ahora lo estamos denunciando es que estamos sacando el pie del tiesto. A mí me parece que hay una reflexión importante que hacer y que el Consejo General del Poder Judicial tiene que hablar dentro de sí mismo, aunque no nos lo cuenten, sobre esa apariencia de imparcialidad perdida, que es fundamental. Y la pregunta clave aquí también es ¿cuándo deliberaron los magistrados del Supremo? Porque el juez Verdugo revela en estos audios que se dieron, Mateo, el fin de semana de reflexión, con lo cual nos queda lunes, martes, miércoles. El fallo es el jueves, pero el lunes, martes, miércoles los magistrados estaban por la tarde en cursos y por la mañana abordaban otros casos, ¿no? La pregunta es ¿cuánto tiempo dedicaron a deliberar? Yo lo he contado en algunas informaciones, ellos estaban deliberando ya durante el juicio. Probablemente hay juicios más densos donde se hacen deliberaciones por bloques y ellos ya en el juicio efectivamente ya estaban, compartiendo información sobre lo que allí se estaba debatiendo. Sobre lo que estamos hablando, Silvia, efectivamente yo creo que, vamos a ver, el asunto yo creo que estaría en un debate de la apariencia de imparcialidad, de la estética. Creo que en esos audios, porque eso es lo fundamental, se está, revelando algo de las deliberaciones internas. Eso es lo que, habrá que debatir. El dato del fin de semana no había trascendido. No había trascendido. Es verdad que el magistrado Verdugo habla de asuntos que conocíamos en las cuestiones previas, Silvia, por ejemplo, que se trataron en las cuestiones previas, 10, 11, 12 asuntos relacionados con vulneración de derechos fundamentales, los registros, el asunto de la imparcialidad del juez instructor, de Ángel Hurtado, multitud de asuntos que es verdad que la sala tenía que resolver y era lo que ahí menciona el magistrado Verdugo en esos audios. ¿Qué pasa? Que hay una querella de Comunes presentada la semana pasada. Comunes es, como bien sabéis, una plataforma de sumar. Una querella presentada ante la Sala del 69 del Tribunal Supremo, conformada por 16 magistrados, que va a tener que resolver efectivamente porque la querella de los Comunes, que es pública y notoria, habla de revelación de las deliberaciones internas del tribunal que juzgó al fiscal general. Con lo cual, va a tener que pronunciarse el Tribunal Supremo sobre este aspecto y la Fiscalía probablemente también. O sea, vamos a llegar a la paradoja de que la Fiscalía va a tener que pronunciarse sobre esta querella. Una querella que después de estos audios me imagino que se ampliará también dirigida al magistrado Verdugo. Lo que se dice en los audios me ha parecido entender que se daban el fin de semana. El fin de semana fue anterior al 18, por tanto, se sobreentiende que está diciendo que se han dado el fin de semana para deliberar y pensar. Para y demás. Reflexionar, dice. Reflexionar, bueno, y después viene la afirmación del presidente del tribunal de que se vaya para escribir la sentencia. Están en medio de la deliberación. Insisto, esa es la gravedad. Las deliberaciones son secretas. No pueden trascender, es como las del Consejo de Ministros, no puedes trascender, es delictivo hacerlo, o aparentemente. Por tanto, ese cuidado sería
exquisito, debería de ser exquisito y no deberíamos de estar hablando de esto. Porque, bueno, estamos hablando porque ha acontecido, pero es innecesario. No abunda más que en esa sensación que estamos hablando de que no ocurre nada y que no va a ocurrir nada. Si esto sucede en un tribunal inferior o en un juez juzgador unipersonal, hoy día ya habría unas consecuencias graves para él en el Consejo General del Poder Judicial, como es el Tribunal Supremo, que teóricamente es lo mejor de lo mejor, aunque no sea así. Nadie va a abrir ese procedimiento. En cuanto a la querella, pues, bueno, veamos a ver, probablemente, no sé qué recorrido tendrá, pero desde luego tendrá que ser la sala del artículo 61 la que se pronuncie, porque va dirigida, según he visto en medios de comunicación, contra el presidente de la sala. Y es uno de los casos en que esa sala, que es una sala especial, que la forman presidida por la presidenta del Tribunal Supremo y todos los presidentes de sala, salvo en este caso el afectado y el más antiguo y el más joven, hombre o mujer, de los magistrados de las otras, todas las salas, de las 5 salas. Es decir, un volumen de magistrados de entre 11 y 15, previsiblemente. Bueno, tendrá que pronunciarse. Pero es que todo esto ocurre en medio de esa deliberación y de que no se conoce la sentencia, los argumentos, cuándo son ya casi 15 días. ¿Puede salir hoy? Puede salir hoy. ¿Puede salir mañana? Tal, pero es que nos vamos a encontrar con que hoy, cuando estamos aquí dentro de un rato, se va a producir la comparecencia de la nueva fiscal general propuesta ante la Comisión de Justicia. Todo esto está pasando antes de que sepamos cuál es la sentencia y los argumentos jurídicos en contra del fiscal general que ha sido juzgado. Y si no se dan prisa en sacar la sentencia, puede ser que tengamos nueva fiscal general del Estado, con todas sus características de una trayectoria impecable en contra de la violencia machista, el negacionismo, etcétera, sin saber todavía la sentencia contra el anterior. Y lo ha fijado el señor Garzón y los expertos de estos en la apariencia de imparcialidad, pues yo creo que nadie discute. Es que eso no lo estamos discutiendo. Bueno, por eso digo, pero yo creo que es muy relevante el tema formal y simbólico en la justicia. O sea, la justicia tiene mucho, aquí hay expertos mucho más que yo, pero tiene mucho de formal y de los lugares. Quiero decir, es muy importante el lugar en el que sucede todo esto. De la misma manera que la sala del Tribunal Supremo es una cosa, es un lugar que impone, lo estamos viendo ahí en las imágenes y tiene toda la historia de España detrás de las grandes decisiones que tomáis. Este es el lugar físicamente que es la sede del principal acusador. Entonces, es que a mí me cuesta mucho entender que cuando como miramos todos nuestra agenda, ¿no? Oye, la semana que viene estos 3 señores que están en ese pleno lío, dice, bueno, la semana que viene tenemos que ir a la sede del principal acusador a dar un curso. Y que ninguno de los 3, porque encima no es una persona, ninguno de los 3 hablando entre ellos, oye, yo creo que de verdad esta semana ahí no tenemos que ir. Me llama muchísimo la atención que nadie, ningún asesor, ningún jefe de gabinete, no sé. Carlos, insisto, yo no cuestiono que el Tribunal Supremo vaya a ser parcial por X circunstancias. Lo que hablo y sigo manteniendo es la apariencia de imparcialidad, en el sentido que en medio de una deliberación no se puede hacer y no se debe hacer lo que ha ocurrido. Podemos recordar algún caso, como por ejemplo el del juicio contra Arnaldo Otegi en la Audiencia Nacional, en que simplemente porque la presidenta de la sala dijo, cuando se le preguntó que si condenaba el terrorismo, dice, yo no estoy aquí, dijo algo referente que no contestaba, y dijo la presidenta algo así como, ya sabía que esto iba a ser así. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó la demanda y la sentencia fue anulada por esa frase exclusivamente. Es decir, no estamos hablando de algo que sea intrascendente. Yo no voy a ir a un estadio de más severidad porque lo desconozco, pero desde luego lo que ha ocurrido, este mismo debate que estamos manteniendo, si hubiese sido sobre la sentencia, serían sobre argumentos en los que diríamos,
Los comparto, no los comparto, son ciertos, son adecuados, se contradicen, que es la crítica. Lo que estamos ahora diciendo es, conocemos un fallo y todas una serie de circunstancias concomitantes que ponen en duda por la apariencia de parcialidad que se ha suscitado en torno a este tema. Eso solamente es lo que digo. Y es inadecuado absolutamente en un caso como este. Estamos emitiendo en exclusiva unos audios que se refieren, bueno, que pronunció en ese curso que ofreció en la sede de una de las acusaciones el Colegio de Abogados de Madrid, el juez Verdugo, que es uno de los jueces del Supremo que condenó al fiscal general del Estado, en el que revela que se dieron el fin de semana para reflexionar e incluso se jactó de que los alumnos podían contar que él les estaba dando el curso entre deliberación y deliberación. Antón, adelante. Bueno, a mí me gustaría volver precisamente a los audios, porque vamos abriendo carpetas y a lo mejor es interesante cerrar alguna, ¿no? Es que la redacción de la sentencia, cuando lo conozcamos, no va a arreglar todo lo que estamos conociendo. Es que todo lo que estamos conociendo es muy grave. Decíais antes, es inadecuado, inapropiado. En un proceso penal, los conceptos inadecuado e inapropiado no existen. Los procesos penales afectan a derechos fundamentales de la gente. En este caso estamos hablando de un proceso penal que puede acabar incluso con la expulsión de la carrera fiscal del exfiscal general del Estado, de Álvaro Ortiz. Entonces no existe el concepto inadecuado, inapropiado. Es decir, los procesos penales tienen que ser escrupulosos y mucho más el comportamiento de los miembros del tribunal. Cuestiones como estas, lo apuntaba antes Baltasar Garzón, o muy parecidas, han acabado en la anulación de juicios y en la anulación de condenas. Es que no existe el concepto inadecuado, inapropiado. Y lo que estamos asistiendo aquí es algo que va más allá de lo inadecuado y lo inapropiado. Es decir, es importante, aquí nadie discute que se puedan ir a dar cursos. Eso no lo discute nadie. La cuestión es, ¿el curso era sobre el juicio al fiscal general? Porque si no era sobre el curso, sobre el juicio al fiscal general, las menciones al fiscal general no es que sean inadecuadas, no es que sean inapropiadas, es que están rompiendo el secreto que impone la deliberación de un tribunal. Y no olvidemos que es precisamente eso lo que se está juzgando. Es que la paradoja es realmente sangrante para la labor de la justicia. Estamos juzgando al fiscal general, o se estaba juzgando al fiscal general por ver si había filtrado o no filtrado un correo, y resulta que son los magistrados los que están filtrando la marcha y el ritmo de las deliberaciones. No me extraña que adelantaran el fallo y el temor a que se filtrara la ponencia. Evidentemente eran ellos los que estaban filtrando esa información. Cuando se habla del desprestigio del Tribunal Supremo, hombre, los chascarrillos no los hemos hecho ninguno de nosotros. Yo no participo en ninguna campaña. La única campaña en la que participo actualmente es la campaña de la vacunación de la gripe. Aparte de eso, yo no participo en ninguna campaña y supongo que vosotros tampoco. Es el propio Tribunal Supremo el que se está desacreditando. Son estos comportamientos, son estas decisiones. Hacías antes referencia a la dirección de tesis por parte del abogado. Yo he dirigido varias tesis. Yo no puedo estar en ninguna comisión de selección de personal donde esté alguno de mis doctorandos. No puedo. Yo puedo, no, eso lo impone la ley de universidades. ¿Y qué es lo que se está diciendo? Que no se puede participar en la selección de personal porque has dirigido una tesis, pero sí puedes participar en un juicio penal y tomar decisiones en un juicio penal donde participa una persona a la que tú le has dirigido la tesis. Hombre, a mí me enseñaron de pequeño que lo que no valía para asuntos menores tampoco vale para asuntos mayores. De eso es de lo que estamos hablando, no del contenido del fallo. Y son asuntos suficientemente graves para que haya una aclaración, una explicación y sobre todo una intervención del Consejo General del Poder Judicial, porque lo que se está rompiendo, la cadencia que estamos siguiendo, lo que rompe es algo que es esencial, lo decíamos al principio, y más en un proceso penal. La apariencia de imparcialidad. Es que a mí me da igual que este juicio afecte al fiscal general del Estado. Es que aunque estos comportamientos se refirieran a otro juicio, para un ciudadano normal, serían igualmente escandalosos y serían igualmente cuestionables desde la óptica de la apariencia de imparcialidad. Marta y el magistrado. Verdad, yo es que quiero centrarme mucho en los hechos y en las pruebas, porque me parece que es donde tenemos que poner el foco, Pablo. Entonces, si al famoso mail que ha sido la causa de esta discordia brutal en este país, que fue filtrado,
tenían acceso decenas de personas, por no decir cientos, y la nota de prensa no se consideró delictiva por el propio tribunal, ¿de qué estamos hablando? Pues vamos a esperar a la sentencia del Tribunal Supremo, que yo no me arrogo una mayor inteligencia a los magistrados del Tribunal Supremo. Uno no habla sobre otro porque ya sabéis que a mí la gente cuando la veo me dice cómo nos gusta la hora de la 1 con lo educada que es la gente que participa. Sin hablar unos por encima de los otros, sin gritar, respetando el turno, todo eso. Bueno, en fin. Yo quería apuntar algo. Sí, el magistrado Baltasar Garzón, y en un instante voy a conectar con Antón Losada. Que el escrutinio de la prensa y todo este debate no es sobre la sentencia, sino sobre lo que se ha suscitado en torno a la publicación de un fallo que se adelantó para evitar filtraciones en el cambio de ponencia. No estaríamos hablando de todo esto si sencillamente, aunque se hubiese filtrado el cambio de ponencia, que además solo se podría filtrar si los magistrados que participan en eso lo filtran, porque si se quedan calladitos como manda la ley, no ocurre nada. Serían elucubraciones. Lo que ocurre es que el escrutinio se está produciendo no sobre la sentencia, que no la conocemos. Por tanto, yo ni siquiera me atrevo a decir argumentos, no argumentos. Cuando lleguen la criticaremos o estaremos de acuerdo con ella. Evidentemente, a mí lo que me cabe decir es que tendrán que justificar muy bien, a la vista de lo acontecido en el juicio, de los testimonios, tal. Y a partir de ahí podremos decir algo. Pero lo que se está criticando en ese momento, al menos lo que yo critico, es que en medio de una deliberación se trate el tema tan alegremente, que se participe en un evento que una de las acusaciones populares patrocina, que se adelante en comentarios coloquiales y en todo caso inoportunos qué ocurre con la sentencia. Es decir, eso es o que un abogado ha sido dirigido en su tesis por uno de los partícipes en el tribunal o dos abogados. Es decir, todo eso son circunstancias que denigran a la propia justicia y que quebrantan, desde mi punto de vista, la obligación y el deber de secreto de las deliberaciones. Y se ha generado un estado de opinión muy grave que afecta a la apariencia de imparcialidad. Por eso es lo que yo estoy diciendo y lo que afirmo. Es que sobre el argumento de Baltasar Garzón es muy relevante que se pone poco el foco en que el adelanto del fallo sucede porque hay una desconfianza dentro del tribunal sobre la posibilidad de que se filtre el cambio de ponencia. Fíjate si hay duda razonable. Lo estamos poniendo... Que son 7. Es que vamos a ver, es que... un caso de una filtración. Haceros a la idea de decir, es que los propios magistrados desconfían entre ellos. Eso es lo que ha sucedido, por eso se adelanta el fallo. Si no se hubiera adelantado el fallo, Silvia, probablemente hubiéramos conocido el cambio de ponente por estos audios. Esa es la situación que está encima de la mesa. Entonces, ¿por qué hay esa desconfianza en la sala segunda entre diversos magistrados? Probablemente venga de antes, venga del proceso, venga de la amnistía, venga de otras cosas donde la unanimidad de actuación se rompió y llegamos al día de hoy con esta sentencia, con este adelanto del fallo y que llevamos ya 2 semanas esperando la sentencia. Y por cierto, la UPF, que es la Asociación de Fiscales que presidió el señor Álvaro García Ortiz y Teresa Peramato, la sucesora, habla abiertamente de violencia institucional en sus comunicados. Lo estamos viendo todos los días, que ellos están muy encima de por qué no sale la sentencia, la transparencia, etcétera, etcétera. No, por eso digo que es muy relevante volver a lo que estamos de acuerdo, porque seguramente en la sentencia no nos vamos a poner de acuerdo y hay una gran división en el país, y cuando la conozcamos seguro que habrá gran división en el país entre mucha gente diciendo a favor o en contra, pero creo que estamos todos de acuerdo en la mesa y creo que es muy relevante decirlo, porque los magistrados del Supremo sabrán, por lo menos del debate público, que al margen de la sentencia que pongan, que hay muchísima discusión, no pueden ir, creo que estamos todos de acuerdo, no pueden ir al Colegio de Abogados en la semana de autos. Y es muy relevante que los magistrados del Supremo entiendan que hay mucha gente mirándoles, y que, como decía antes el Baltasar Garzón, no son impunes, no pueden hacer lo que quieran y no tienen ningún control de nada. La sociedad les está mirando y tienen que dar apariencia de imparcialidad.
Yo es que discrepo de Paloma en cuanto a que la defensa de las instituciones tienen que ser contra viento y marea, pase lo que pase, porque están ahí para siempre y es lo que tenemos que defender. Yo no he dicho eso, la verdad que lo comparto, lo que estás diciendo. Bueno, me parecía, he interpretado que iba por ahí tu discurso, por eso lo resumo así, para no volver a repetir todo lo que has dicho. Entonces, al hilo de eso, yo creo que estamos hablando hoy de esto, que podrían ser unos chascarrillos, como decías tú, porque el fallo es el que es, efectivamente. Y porque me parece que hemos perdido un poco, como decía Hannah Arendt, el sentido crítico intelectual de las cosas. Y mediáticamente a esto también me refiero. Que este fallo, del cual desconocemos la argumentación, no tiene una comprensión popular, voy a decir, que el común de los mortales, entre los cuales me incluyo, no entendemos este fallo, efectivamente hace... No lo sabemos. Hablar por la opinión pública, por la mayoría de los españoles. Déjame que desarrolle el argumento, si puedo. Mira, básicamente, yo me atrevo a decir que la conclusión a la que yo llego después de haber estado encima del caso es que se acaba condenando a un fiscal general del Estado sin pruebas suficientes. Esa es mi conclusión. Y no es mi conclusión solo, es la conclusión, insisto, de cualquiera que haya estado muy encima, que haya escuchado a esos periodistas, que haya escuchado la lista de gente que tenía acceso a ese mail que se compartió y que haya tenido acceso a lo que ha ocurrido con la famosa nota de prensa a lo largo del proceso. Entonces, dicho esto, por eso estamos poniendo el foco en dónde estaban, cómo deliberaron, cómo son las cosas. Estoy de acuerdo con vosotros. No es porque sea el Tribunal Supremo, ni es porque tengamos manía al Tribunal Supremo, ni porque ahora hayamos decidido ir contra el Tribunal Supremo. Es porque hay un fallo encima de la mesa contra la sexta autoridad de este país que nos parece incomprensible. Entonces, y que lejos de aclararnos las cosas, seguimos sin sentencia. Pero vamos a ver. Seguimos sin sentencia, Paloma. Entonces yo creo que esto es un escándalo mayúsculo, independientemente de las líneas editoriales. Y me parece que no sea así, habla de cómo está roto este país en este momento. No tenemos, por la lógica de los prudentes, por la lógica de las pruebas. Yo la prudencia toda, Pablo. Un poco más prudentes no por nada, sino porque Pablo, hablar de la mayoría de los... La mayoría de los... Bueno, tú has dicho que tú estás segura de que la gente que ha seguido el juicio del fiscal general del Estado consideran que la sentencia es un escándalo. Yo eso no lo veo, vamos a esperar. De coger solamente los hechos. A esperar. De tratar de aislar los hechos y dejar las injusticias al margen. Miren, yo les explico. Que hay que exigir a los jueces, yo creo que hay que exigir a los periodistas también. Yo les explico un poquitito para ponerle el contexto. Hay tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y todos ellos están sometidos al escrutinio de la prensa. ¿Dónde está el problema? Nosotros escrutamos el Ejecutivo, escrutamos el Legislativo. ¿Por qué tenemos que poner pie en pared con el Judicial? Tres poderes. Todos ellos sometidos al escrutinio de la prensa. Claro, pero es el contexto en el que se desarrolla esto. ¿En algún momento pensó alguno de los tres poderes que solo deberían ser escrutados los otros dos? Esta es la gran pregunta. Pero es que Silvia, puedo un segundo, pero una cosa, con todos los respetos, quiero decir, por supuesto, eso se llama Estado de Derecho y se llama democracia. Es decir, por supuesto que desde esta mesa, los medios de comunicación, pues ponemos la lupa en todos los poderes del Estado. Yo creo que Paloma, por lo menos en mi línea, cuando hemos criticado la erosión de las instituciones era, por ejemplo, desde la mesa del Consejo de Ministros, que el presidente del gobierno, sin una sentencia, diga, no, es que el fiscal general del Estado es inocente. Yo a los periodistas, por supuesto, vamos, solo faltaba opiniones libres, y cuanta más diversidad de opinión, mejor, porque es más enriquecedor el debate. Otra cosa es el presidente del gobierno de España, antes de que ni más ni menos que el Tribunal Supremo dicte una sentencia, diga, no, es que el fiscal general del Estado es inocente. ¿Por qué? Porque como el propio presidente del gobierno dijo en la entrevista que emitisteis el otro día, él es el presidente del gobierno todos los días, es decir, no tiene opiniones personales. Y luego, con respecto a la decisión del Tribunal Supremo, hombre, yo apelaba a la prudencia porque yo no me puedo arrogar que... yo también he seguido muy de cerca el juicio al fiscal general del Estado y lo primero primero guardo respeto a la decisión, pero amén es que estoy a la espera. Podemos criticar, oiga, nos han anunciado el fallo, pero todavía no sabemos la argumentación
interpretación de la sentencia. Esa crítica sí la entiendo, pero ya deducir que la mayoría de españoles o la opinión pública que ha estado al tanto de la Fiscalía General del Estado considera que esta sentencia es un escándalo, hombre, pues yo no sé, no estoy capacitado para ello, entre otras cosas. La sentencia no la tenemos. Por eso mismo vamos a esperar a la decisión del Supremo. Thank you.